escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 oh. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 oh. Se oirán en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Hola amigas, mi nombre es Janet Linares, esposa del pastor Omar Linares de Horizonte, Tijuana. Es un privilegio estar con todas ustedes el día de hoy compartiendo juntas de la palabra de Dios a través de este medio. Agradezco al pastor Eric y Alejandra Servín, su esposa, por el privilegio de estar con ustedes el día de hoy, sirviéndoles. Pero permítanme con una oración, ¿no? Para empezar. Padre, gracias por cada una de las mujeres que están viendo esta conferencia. Que tu palabra sea expuesta. Que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Y que tu Hijo Jesucristo sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Si Pablo te hiciera esta pregunta, ¿cómo está tu cristianismo? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, te contaré una historia que tal vez ya la conozcas acerca de una mujer
que estuvo en varias dificultades a través de su vida. Elizabeth Elliot. Lo extraordinario en ella fue la forma en que la luz de Cristo brilló a través de las grietas que en ella se abrieron producto de las terribles experiencias que padeció. Ella sabía que su sufrimiento nunca fue en vano. Elizabeth se casó con un misionero llamado Jean Elliot. Fue asesinado en 1956 cuando intentaba hacer contacto misionero con los Aucas, tribu ahora conocidos como los guaraní en el Ecuador. 2 años más tarde, Elizabeth se fue a vivir a la tribu de los Aucas, la cual habían asesinado a su esposo Jean. 16 años después, ya de regreso a Estados Unidos, se casó con un teólogo llamado Addison, que 3 años después murió lamentablemente de cáncer. Elizabeth llegó a comprender que a través del sufrimiento más profundo, Dios le había enseñado las lecciones más profundas. Decía, si confiamos en Él, Él tiene el propósito amoroso y Él puede transformar de algo terrible en algo maravilloso. Sufrir nunca es en vano. Y esto lo sabía muy bien Elizabeth. La cruz era la puerta al gozo. Ella había abrazado esta gran verdad. No veía con ojos terrenales ni a la tribu ni a ella. Esto mismo era lo que Pablo les estaba explicando a la iglesia de Corintios en los pasajes que vamos a ver. Segunda de Corintios 5, 16 y 17. ¿Ya tienes tu Biblia? De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Elizabeth había entendido esta gran verdad, que a través del amor de Cristo, ella pudo ver a la tribu de los Aucas desde la perspectiva como Dios los ve, la cual necesitaban la gracia de Cristo igual que ella. Ella pudo haber decidido verlos desde la perspectiva humana, enojarse con Dios por lo que pasó, temor a una crisis financiera, odio hacia las personas que habían asesinado a su esposo. ¿Quién haría justicia? Amiga, todas corremos el peligro de perder de vista lo más importante y trascendental para nuestra vida, el Evangelio. Ella entendió esta gran verdad que Pablo les explica en esta carta a los Corintios. El apóstol veía a la gente desde la perspectiva de la obra de Jesús. La muerte del Salvador fue la muerte de ellos. La resurrección de Jesús fue su resurrección. Ver a las personas bajo esta luz, la luz de Jesús. ¿Ves a las personas bajo esta luz? ¿Bajo qué lente estás mirando a la gente que está a tu alrededor? Déjame darte unos puntos. Cuando tu esposo no cumple tus expectativas, ¿cómo reaccionas? Cuando tus hijos no obedecen, ¿qué haces? Cuando tus amigos te traicionan, cuando tus hermanos no te aceptan, o tu compañera de trabajo habla mal de ti, o cuando tu pastor
no atiende tus necesidades como tú quieres? Abriendo nuestro corazón, ¿cómo reaccionamos ante estas situaciones que se presentan en nuestra vida diaria? Ya no deberíamos de responder o reaccionar de esta manera, reaccionar desde la perspectiva humana, sino de la perspectiva de Dios, mediante su amor de Cristo, que nos motiva a dejar de evaluar a otros según los estándares del mundo, según mis estándares. Pero siendo realistas, permitimos que nuestros sentimientos determinen lo que creemos de las personas y de Dios. Vamos a ver qué nos dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido nuevas. ¿Qué es lo que quiere decir? El que está en Cristo es la persona que por medio de la fe ha hecho suya la muerte y la resurrección de Cristo. Dios ya no ve la antigua persona que vivió antes de ser de Cristo. Amiga, las Escrituras nos recuerdan en Tito capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pablo le dice a Tito lo que era antes, pero no define nuestra identidad ahora en Cristo. Eso éramos antes. Pero ahora en Cristo podemos decir, las cosas viejas pasaron. En Cristo, que murió y resucitó en mi lugar, soy una nueva creación. Debo de abrazar esta verdad. O voy a permitir que mis sentimientos definan lo que soy por lo que siento, porque son volubles. Hoy puedo estar feliz y mañana triste. ¿O dejaré que mi pecado defina mi identidad? Tu vieja naturaleza te llevará a querer vivir como lo hacías en el pasado sin Dios, desear lo de antes, o vivir por los afanes de antes, o reaccionar como antes reaccionabas. Miremos Efesios 4:22, lo que el apóstol Pablo nos quiere decir, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes despójense del viejo hombre que se corrompe según sus deseos engañosos. Despojándose del viejo hombre, esto es, la forma viciosa, corrompida, de conducirnos según nuestra antigua naturaleza e ir vistiéndonos del nuevo hombre. Se me hizo muy interesante lo que leí en el libro del pastor Quique Torres, de Cristo en Adelante. Menciona esto: hay un problema común entre muchos creyentes que por extraña razón la tremenda y buena noticia del Evangelio se convierte en un ruido blando, es decir, en algo que saben, pero ya no afecta la vida en ningún sentido. Es una triste realidad, pero debemos hacernos esta pregunta: ¿el Evangelio se volvió un ruido blando en mi vida? ¿El Evangelio está impactando mi vida? Esta verdad puede y debe de cambiar el resto de tu vida para siempre. Las cosas viejas pasaron, los valores, las ideas, los planes, los amores, deseos, creencias viejas desaparecen y se reemplazan por las cosas nuevas que acompañan a la salvación. Amiga, estamos siendo impulsadas
por la nueva naturaleza, por el amor de Cristo? Tomen nota. Voy a hacer unas preguntas y apunta con la que estás batallando hoy en día. ¿Somos fáciles de ofender? Ofendemos con gran facilidad. Cuando las personas nos dañan, ¿cómo respondemos? ¿Vives bajo las emociones del día a día? ¿Cómo reaccionas ante situaciones que están fuera de tu control? ¿Desde qué perspectiva te ves? ¿Desde la de Dios o la del mundo? ¿El cansancio de tu matrimonio difícil te quiere hacer renunciar? Cuando tu cuerpo se debilita por cansancio o enfermedad, ¿cómo reaccionas? ¿Tienes tiempo de lectura de la palabra de Dios? Amiga, ¿cómo estás viviendo tu cristianismo? Amiga, ¿cómo estás viviendo? ¿En la antigua naturaleza o en la nueva? Que en medio de nuestro sufrimiento o cualquier situación adversa que estemos pasando, recordemos nuestro problema más grande fue resuelto en la cruz por la muerte y resurrección de Jesucristo. Que esa sea nuestra mayor esperanza. Cuando la ansiedad se asome a tus pensamientos, háblale del Evangelio. Cuando tus temores te quieran acosar, háblale del Evangelio. Cuando la sensibilidad de la ofensa te inunde, háblale del Evangelio. Cuando la depresión inunde tu corazón, háblale del Evangelio. Todos los días es una oportunidad de experimentar la nueva vida mediante la experiencia del amor de Dios. Por medio de Cristo, busca su rostro, por medio de su palabra. Acércate en Él en oración, de forma personal, con tu esposo, tus hijos, tu familia, tu iglesia. Deja que sea Él quien te hable cada día en tus devocionales y que cada día Dios haga su obra en ti. Él te apartó desde la eternidad, te perdonó y un día estaremos disfrutando de la plenitud de su presencia. Que el Evangelio que nos salvó sea también el centro de nuestra vida. Y si tú no conoces de esta hermosa esperanza del Evangelio, te invito a que lo conozcas. Manda un mensaje a la página de Horizonte Ciudad de México para que te puedan dar mayor información de esta nueva noticia del Evangelio sobre sus estudios y servicios generales. Y te comparto este pensamiento de John Piper que me encantó. Un cristiano es una persona que ha muerto con Cristo, que su cuello altivo ha sido doblado, que su cabeza en alto ha sido abatida, que su corazón de piedra ha sido despedazado, que su orgullo ha sido asesinado y que su vida ahora la señorea Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y termino con esto. Que el Evangelio que nos salvó sea también el centro de nuestra vida. Los ministerios de las mujeres. Las mujeres del Nuevo Testamento no eran espectadoras, jugaban un papel activo, vibrante y vital en la función cotidiana de la Iglesia. Dios derramó su espíritu sobre hijos e hijas, y las mujeres capacitadas por Él ministraban haciendo uso del espectro completo de dones. Aparte de la evangelización, la profecía, la enseñanza y el discipulado,
Las mujeres estaban involucradas en innumerables ministerios más, junto con el servicio a su familia, según sus dones espirituales respectivos. Estos y más de 300 artículos actuales sobre temas para la mujer los vamos a poder encontrar en la Biblia de Estudio para la Mujer, en texto completo en NBI y con inspiradores artículos de Anne Graham, Nancy Leigh DeMoss y otras mujeres de fe. También vamos a poder encontrar 100 perfiles de personajes de las mujeres de la Biblia y vamos a poder encontrar muchas citas inspiradoras de influencia histórica. Esta Biblia de Estudio para la Mujer incluye también un índice temático de las escrituras, una pequeña parte que hagas anotaciones y otros contenidos especiales. Temas como las plantas dentro de la Biblia, las mujeres, los hijos, la vejez, incluso temas acerca de las drogas, el tiempo, la administración, el empleo. Vamos a poderlos encontrar en la Biblia de Estudio para la Mujer. La podemos encontrar en letra Comfort Prime, que es una bella letra para leer, y en este diseño hermoso de tela floreada. Y lo mejor de todo, es una Biblia de estudio para nosotras las mujeres con un excelente precio. Si quieres más información, por favor, mándanos un WhatsApp a Contacto Horizonte Ciudad de México. Hola mis hermanas, es un gusto estar aquí con ustedes en esta conferencia virtual que organizó Horizonte México. Es para mí un gusto poder compartirles en diferentes partes del país. Mi nombre es María Beltrán, soy esposa de el pastor Hugo Ventura de la Iglesia de Horizonte Tequisquiapan, y me gozo mucho que en este tiempo de pandemia, de que no podemos reunirnos, Dios nos regale los medios para poder crecer juntas desde diferentes partes donde nos encontremos, que podamos estar juntas y que podamos crecer en la palabra de Dios. Hemos estado viendo ya esta conferencia, Ahora en Cristo, de 2 de Corintios del 11 al 21. Estaré compartiendo el día de hoy los versículos 18 y 19. Entonces, te pido que ahí donde estás, vayas a tu Biblia y me acompañes. Vamos a leer el contexto de lo que ya hemos estado leyendo y vamos a entrar a los versículos 18 al 19. ¿Te parece? Dice así: Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión para gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Acompáñenme a orar, mis hermanas, para entrar en estos pasajes. Señor, gracias por este tiempo que nos regalas, gracias porque en nuestras casas o trabajos o donde quiera que estemos, Señor, tú nos hablas, y sé que tu Espíritu Santo está con cada una de nosotras. Te pido que nos des corazones dóciles para entender tu palabra, para ser transformadas por tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude, Señor. Te pido que me ayudes a tener claridad en mis palabras, Señor, y que seas tú glorificándote en este tiempo, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Y bueno, ahora sí, vamos a ver este mensaje. Vamos a dividirlo en dos partes. Primero vamos a ver que estos versículos nos hablan que Dios nos reconcilió con Él. Y después, Dios nos manda pasar este mensaje de reconciliación a las demás personas. Dice, empieza el versículo 18 diciendo: y todo esto proviene de Dios. Dios es el que nos da el regalo de la reconciliación. ¿Sabes esos momentos en los que te peleaste con alguien,
en los que sabes que hiciste algo malo y de repente está la vergüenza y no sabes cómo acercarte, cómo hablarle, lo saludo, no lo saludo, le hablo como si nada, o le pido perdón, o híjole, es que no tengo cara para verlo después de lo que hice. Y no sé, a mí me pasa mucho eso cuando a veces tengo alguna diferencia con mi esposo y yo sé que hice mal, sé que respondí mal, sé que le ofendí, sé que le lastimé y no sabes cómo acercarte después, ¿sabes? Esos momentos incómodos que no sabes cómo pedir perdón, es como ya te pedí perdón, pero ya estamos bien o no estamos bien, seguimos peleados, ¿cómo le hacemos, no? Y es por eso que es necesaria la reconciliación. O cuando tú le debes dinero a alguien y no tienes para pagarle, no le has pagado y te andas escondiendo porque no quieres verlo, porque sabes que necesitas pagarle. Entonces, es por eso que necesitamos la reconciliación, ¿ok? La reconciliación puede traducirse como la acción y el efecto de volver a unirse, como restablecer, como restaurar, como ese momento en el que perdonas la ofensa y regresas a la relación que había antes de esa ofensa, ¿sabes? Entonces, ¿cómo aplica eso entre nosotras y Dios? ¿Cómo regresamos, ok? Para entender eso necesitamos regresar al principio, a Génesis, a ver a Adán y a Eva. ¿Sabes? Ellos fueron el primer hombre y la primera mujer que Dios creó a su imagen y semejanza. Dios los creó sin pecado, por lo que ellos no tenían ninguna interferencia para acercarse a Dios. Ellos no tenían ningún estorbo en su relación con Dios. ¿Te imaginas lo que es estar en presencia de Dios todos los días y poder disfrutar de Él? Eso era lo que tenían Adán y Eva. Pero conocemos la historia. Llega Satanás disfrazado de serpiente, entabla una conversación con Eva. Eva come del fruto prohibido que Dios les había dicho que no comieran, le da a su esposo y entra el pecado al mundo. Se abren sus ojos al conocimiento del mal y está rota la relación. Nosotros heredamos esa condición de pecado. Y no solamente la heredamos, sino que vivimos en ella por nuestras acciones. Nosotros estamos separados de Dios. Nosotros tenemos una relación rota con Dios. Hay un problema para acercarnos a Dios y ese problema es el pecado. Entonces, es por eso que necesitamos ser reconciliadas con Dios. Vamos a ver esto, dice, el pecado es rechazar o ignorar a Dios en el mundo que Él creó, rebelándonos contra Él, a vivir sin Él, sin ser ni hacer lo que requiere su ley, resultando en nuestra muerte y separación de Él. Eso es lo que es el pecado. Y eso es lo que hace el pecado en nosotras. Esto es lo que nos separa de Dios y es la ausencia de Dios en nuestra vida que nos llena de vergüenza, de temor, de rebelión contra Dios. Somos enemigas de Dios, somos contrarias a Dios, somos lo opuesto a lo que Él es. Y es lo que vamos a ver, dice Colosenses 1:21, Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Por nuestros malos pensamientos y acciones es que estamos separadas de Dios. Y vamos a ver Tito 3, del 3 al 5. Dice, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y de envidia y nos odiábamos unos a otros. Y eso es lo que nosotros éramos en Cristo. Y vamos a seguir leyendo, dice, sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Éramos enemigas del Todopoderoso, del que es santo, 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 del Creador de todo. Éramos enemigas del Señor. Y Dios, por su gracia, nos trajo de vuelta a sí mismo. Pagó la deuda en nuestro lugar para poder restablecer esa relación perdida y rota que teníamos con Él. ¿Cómo es que Dios nos vuelve a sí mismo? Vamos a Romanos 5:10 y dice así.
Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. ¿Sabes que el pecado, lo que nosotros merecíamos, era la muerte eterna? Y lo que nos está diciendo aquí es que Dios restableció nuestra amistad con Él a través de la muerte de su Hijo. Y con toda seguridad nosotros podemos decir que somos salvas si creemos que Jesucristo ha hecho eso por nosotras. En Juan 15:15, Jesús les habla a sus discípulos y les dice: ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a sus esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Dios restableció la relación rota que había con Él y nos regaló el poder llamarnos sus amigas. Quitó la enemistad, es decir, la enemistad que habla de la oposición con Dios, significa que somos ahora sus amigas, ahora estamos del lado de Dios, somos parte del equipo de Dios, no jugamos en su contra, jugamos con Él. ¿Y sabes lo que es tener al Dios Todopoderoso de tu lado, a tener al Dios Todopoderoso contigo? En la versión NTV, esta porción que estamos estudiando, 2 Corintios 5:18, lo dice así: y todo esto es un regalo de Dios, que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y es eso, un regalo de Dios. ¿Ubicas eso? Es gracia de Dios que estemos de regreso con Dios. Es un regalo, es gracia por medio de Cristo que podemos ahora estar del lado de Dios. Y yo te pregunto, ¿sabes si tú ya estás en paz con Dios? ¿Tú sientes paz con Dios o sientes ese miedo de acercarte con Dios? O de repente dices, como no sé cómo acercarme, no sé cómo hablarle, no sé si orar, no sé si Dios está enojado conmigo, no sé si esto que me está pasando es porque Dios está bien enojado conmigo y Dios ya no quiere saber nada de mí. O de repente sabes que has cometido tanto mal, que has pecado, que una y otra vez le fallas, aunque tú quieres echarle ganas, no puedes, y sientes que Dios ya no te va a aceptar. ¿Tú has experimentado esa sensación de ser enemiga de Dios? ¿O tú ya sabes si estás en paz con Dios? Las buenas noticias que tenemos es que esta es una invitación abierta a nosotras, que podemos regresar a Él, no que tenemos que hacer algo, sino que Cristo ya lo hizo todo en nuestro lugar. Cristo ya lo hizo todo por nosotros, pagó el precio de nuestro pecado con muerte. Cristo murió en nuestro lugar y vivió la vida perfecta que tú y yo somos incapaces de vivir. Dios no nos está esperando hasta que seamos perfectas. Dios no nos está invitando hasta que ya no haya pecado en nosotros. Dios sabe que estamos en esta relación rota con Él y Dios fue el medio. Dios proveyó el medio para regresar y para poder acercarnos con confianza a Él, y ese medio fue Jesucristo. ¿Y sabes qué glorioso es eso? ¿Sabes qué increíble Dios tenemos? Porque déjame decirte, Dios es el autor de todo. Dios fue quien hizo todo el plan de redención para nosotros. Él no tenía ninguna necesidad de nosotros, pero sabía el gran problema en el que nos encontrábamos, y Dios decidió tomar la iniciativa para restablecer esa relación perdida que teníamos nosotras con Él. Dios no nos necesita, Dios por amor y por su gracia es que lo hizo. Cuando entendemos el Evangelio, cuando entendemos ese gran regalo de Dios, podemos acercarnos con Dios con toda confianza, aun cuando pecamos, porque sabemos que Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. Quiero preguntarte de qué lado te encuentras. ¿Te ubicas como enemiga de Dios o te ubicas como amiga de Dios? ¿Puedes acercarte con confianza? ¿Puedes ya experimentar esa paz? Si tú sientes que todavía no has ajustado cuentas con el Señor, quiero invitarte a que te reconcilies con Dios. No hay nada que te lo impida. Lo único que tienes que hacer es creer que Jesucristo ya pagó la deuda por ti. Puedes acercarte con toda confianza porque Dios reconcilió consigo al mundo. Dice esta porción que estamos estudiando, Dios no tomó en cuenta el pecado del mundo. Dios no tomó en cuenta nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo pagó. Y entonces podemos acercarnos
y estar en paz con Dios. Ahora, si tú ya sabes que estás en paz con Dios y tú ya experimentas la gracia de Dios en tu vida, quiero preguntarte, ¿cómo vives el ser reconciliada con Dios cada día? Muchas veces olvidamos la reconciliación que Dios nos ha regalado y somos estas personas que de repente dudamos de nuestra identidad, ¿sabes? Que a veces tenemos estos vacíos existenciales y no te sientes completa, te sientes insatisfecha, tú sientes que por más que le echas ganas no puedes, y sabes que Cristo ya pagó esa deuda por ti para salvarte, para que tu identidad esté en Cristo. Te identificas como una hija de Dios. Cristo, cuando nos hace sus hijas, cuando nos hace sus amigas, nos salva, nos regala vida eterna y nos regala un propósito en nuestra vida. Y ese propósito Cristo nos lo da cuando nacemos de nuevo, ¿sabes? Es lo que hemos estado estudiando. ¿Y qué pasa cuando pecas? Vives esa culpabilidad y condena, escuchas a Satanás y esas mentiras que te dicen que tú ya no eres digna, que no te puedes acercar, que con qué cara vas a ir a ver a Dios después de que le has prometido tanto, después de que eres bien enojona, después de que eres bien chismosa, bien mentirosa, lo que tú quieras ponerle ahí, y eso que te impide acercarte a Dios. ¿Sabes? Habla Romanos 8:1 que no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación porque Cristo ya pagó para que nosotras podamos, sin ninguna interferencia, acercarnos a Él, a nuestro Padre, porque ahora le pertenecemos. ¿Y sabes qué? Quiero pasar al segundo punto de este mensaje, que es que nosotras somos llamadas a pasar el mensaje de reconciliación. Una vez que estamos reconciliadas con Dios y por su gracia somos perdonadas, y entonces se nos viene esta gran encomienda de que somos las encargadas de transmitir el mensaje de reconciliación al mundo. Dios nos dejó a nosotras, ¿sabes? Primero porque te permite experimentar la reconciliación. Necesitas experimentar que Cristo ya te salvó, que Cristo ya te hizo parte de él, que Cristo ya te limpió de tu maldad y ya te dio un propósito. Y entonces ese propósito es pasar ese mensaje a las demás personas. ¿Conoces personas que sabes que están enemistadas con Dios, que su vida hace evidente que son opuestas a Dios, que con sus acciones y sus pensamientos son opuestos a lo que habla su palabra? Bueno, pues a esas personas Dios nos permite y nos da el privilegio de compartir este gran mensaje. El ministerio de reconciliación no le dice a otros, ve y haz las paces con Dios, sino ven porque Cristo ya hizo las paces contigo. Qué gloriosa noticia, qué gran noticia saber que tú puedas decirle a Dios. No es como que tú le digas, a ver, ve, invierte y ya después Dios te regresa, te paga por tu inversión y te hace su amiga. No, Cristo ya hizo todo en la cruz. Lo único que tienes que hacer es venir, acercarte y hacer las paces con Dios. Si has entendido ese grandioso regalo, tú puedes pasar tu experiencia de cómo Dios te ha perdonado, te ha limpiado y te ha reconciliado con Él a las demás personas. Si no lo haces, ¿qué te impide pedirle perdón a Dios? ¿Qué te impide acercarte a las personas que no le conocen? ¿Vergüenza o indiferencia tal vez? Pensar que ellos no necesitan de Cristo, porque todos necesitamos esa gloriosa noticia. Y sabes que nosotros no lo merecíamos y por su gracia Dios nos lo regaló. Si lo haces y eres de esas personas que te encanta hablarle de Dios a tus conocidos y amigos, quiero preguntarte, ¿tú les presentas la verdad completa? ¿Tú les hablas que a causa de nuestro pecado merecemos la muerte? ¿Que nuestras acciones nos han puesto en contra de Dios y que lo que necesitamos es un Salvador que es Cristo Jesús? ¿O olvidas mencionar esa parte incómoda y te saltas a la parte que Dios es amor y que Dios a todos nos recibe? Cosa que es verdad, pero es una verdad a medias, porque para ser reconciliadas con Dios tienes que hablar de la transgresión que cometimos.
Entonces, ¿cómo presentas el mensaje de reconciliación a las demás personas? ¿Y cómo lo vives tú? ¿Eres peleonera? Yo te confieso, es una de las cosas que más batallo y que espero que Cristo siga transformando en mí. Tengo la esperanza que Dios siga haciendo su obra en mí, porque de repente entras en este conflicto y peleas y peleas y alegas y hablas y le das vuelta a las cosas, y no modelamos así la reconciliación que Dios ha tenido con nosotros. ¿Qué pasa cuando alguien te ofende? Te quedas ofendida, vas y le cuentas a todos lo que te hicieron y les haces pagar o hasta que le duela lo perdono, retienes el perdón, eres rencorosa, traes cargando amargura en ti de hace mucho tiempo, porque Cristo lo que nos enseña y lo que nos modela es que Él toma la iniciativa para restaurar la relación, aunque nosotros éramos quienes habíamos transgredido su ley. Cuando alguien te ofende a ti, cuando tú eres la parte ofendida, ¿tú tomas la iniciativa de perdonar? Cuando tú eres la lastimada, ¿tú tienes ese carácter de Cristo para perdonar como Dios te ha perdonado? Porque esto es lo que nos habla. Dios nos encargó el mensaje de reconciliar a la gente con Él y de nosotros modelar la reconciliación que Él nos ha regalado. Si te ubicas así, quiero decirte que hay esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo empezó una buena obra en nosotros que va a terminar y va a seguir haciendo en nosotros. Es la santificación progresiva. Así que ánimo, ten esperanza, porque Cristo no te compró en tu mejor momento. Cristo te salvó y llegó a tu vida cuando peor estabas. Así que ahora puedes acercarte con toda confianza y con toda libertad a pedirle perdón a Dios, a poder ubicar tu identidad en Él, en abrazar esta gloriosa noticia que Cristo nos ha salvado y que Cristo nos ha dado un propósito. Gracias por estar en esta conferencia. Si es que estás aquí, sé que es porque el Espíritu Santo te ha incomodado y te ha llevado con esta hambre de buscarle cada día más. Te pido que vivamos cada día esta reconciliación que Dios nos ha dado, que crezcamos como criaturas nuevas y disfrutemos el regalo del perdón en Cristo. Sigamos animando a las demás personas donde quiera que tú estés, donde quiera que tú te encuentres, lo que sea que estés haciendo con tus hijos, principalmente con tu familia, si tienes esposo, hijos, si no tienes esposo, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con tus amigos, con tu familia cercana o lejana, con las personas que Dios te ponga, que tú veas una oportunidad para extender este mensaje de reconciliación tan glorioso que Dios nos ha dado y tan urgente que es para el mundo en estos momentos. Sabes, el mundo no se da cuenta y la gente vive creyendo que está en paz con Dios. Son felices con sus ideologías, con estas ideologías que se han levantado en el mundo en este momento, que cada quien puede escoger su verdad y ser como quiera y ser feliz como quiera. Y sabes que tienes que decirles, tú estás enemistada con Dios, estás caminando en oposición a lo que Dios es y a lo que Dios manda. Pero no te desanimes, hay esperanza. Es el mensaje que somos llamados a transmitir. Y espero que Dios siga haciendo la obra en nosotros y hasta donde quiera que estés, pues que sé que ahí está el Espíritu Santo hablándote, tratando contigo y pues vamos a orar para terminar este tiempo y para seguir con nuestra conferencia. ¿Les parece? Señor, gracias por este precioso regalo que nos has dado, por este mensaje que nos das en tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y sé que tú la usas para llegar a nosotros, Señor, a nuestros corazones. Permítenos seguir creciendo en ti, Señor, atesorarla y llegar a dar fruto, Señor. Gracias porque tú nos has reconciliado contigo, Señor. Gracias por ese regalo que tenemos de que donde quiera que estemos podemos acercarnos a ti, Señor. Gracias porque todo se trata de ti, no depende de nosotras. Gracias por eso, Señor. Pongo este tiempo en tus manos, Señor. Te pido por cada una de mis hermanas que está conectada buscando de tu palabra, Señor. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Un abrazo, mis hermanas, y es un gusto haberles compartido esto. Hasta luego.
Chicas, estoy segura que todas las que estamos aquí creemos en Dios, pero ¿realmente confiamos en Él? Te recomiendo el libro Confiando en Dios aunque la vida duele, porque este libro nos habla acerca de cómo la adversidad muchas veces es difícil de soportar, incluso a veces de entender, ¿no? Como estos momentos que estamos viviendo una pandemia, ¿por qué Dios lo está permitiendo? ¿Por qué Él permite que tengamos a un ser querido enfermo, que perdamos nuestro trabajo? El autor Jerry Bright nos enseña en este libro un estudio bíblico acerca de la soberanía de Dios, cómo Él cuida de nosotros, cómo Él, con su amor, está día tras día con nosotros. Déjame leerte un poco del libro que ha impactado mi vida en estos últimos días. Para creer en Dios, debemos ver siempre nuestras circunstancias adversas a través de los ojos de la fe y no del sentido común. Así como la fe de la salvación viene por oír el mensaje del Evangelio, la fe para confiar en Él en las situaciones difíciles viene de la palabra de Dios. Es solo por aplicar las Escrituras a nuestros corazones, con la ayuda del Espíritu Santo, que recibimos la gracia de confiar en Dios en los momentos de sufrimiento. Las Escrituras nos enseñan 3 verdades esenciales acerca de Dios con respecto a la adversidad, en las que debemos creer si vamos a confiar en Él en situaciones difíciles. 1. Dios es absolutamente soberano. 2. Dios es infinitamente sabio. Y 3. Dios es perfecto en amor. Alguien ha expresado estas verdades en relación con nosotros de la siguiente forma. Dios en su amor siempre desea lo mejor para nosotros. En su sabiduría siempre sabe lo que es mejor y en su soberanía tiene el poder para hacer que suceda. Jerry Bright, en su libro Confiando en Dios aunque la vida duela, nos ayuda a hacer una exploración acerca de lo que es la soberanía de Dios en las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Nos ayuda a entender su sabiduría y experimentar su amor y conocer su amor de una manera más profunda. También nos ayuda a crecer en la adversidad cuando estamos viviendo en ella día tras día sin olvidarnos de poner nuestros ojos en Dios solamente. Nos habla acerca de la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad, y también de ser agradecidos en cada una de las circunstancias que Dios nos permite pasar. Te recomiendo el libro Confiando en Dios aunque la vida duela, está disponible en estos momentos, y si quieres más información, por favor, mándanos un WhatsApp a contacto Horizonte Ciudad de México. Esperamos que esta conferencia haya sido de bendición y cambio para tu vida. No olvides darle like y seguirnos en nuestras redes sociales como Horizonte CDMX. Comparte este contenido con alguien que ames. Que Dios te bendiga.